En este video voy a tratar uno de los temas más fundamentales que son los problemas que más se ven en las personas, que es la confianza que tienen ellos mismos, la confianza que tienen en sus acciones. Y la confianza aborda en un conjunto de variedades. Influye en tus acciones, en tus decisiones, en la manera en cómo te comportas, en la manera en cómo hablas, tu lenguaje verbal, tu lenguaje no verbal. Influye en absolutamente todo la confianza. Tus relaciones personales, tus relaciones interpersonales, cómo te relacionas con los demás, cómo te presentas, cómo saludas. Influye en muchas cosas. Entonces, este video te voy a enseñar cómo solucionar ese problema que es la confianza, que muchos de ustedes tienen muy poca confianza y la verdad es algo muy, bueno, no diría que fácil porque en realidad no es fácil, pero sencillo. Entonces comencemos. El primer punto es cumplir con las metas que tú te propongas y que sean metas alcanzables. Que una de tus metas no sea en 30 días viajar a la luna o a Marte. Que sean metas alcanzables, que sean metas que tú sí puedes cumplir. Si tú te propones unas metas que son muy exageradas o muy elevadas, no las vas a cumplir por el simple hecho de que son bastante difíciles de hacer o que requieren de mucho esfuerzo, ya sea mental, físico, financiero, etcétera. Y esa meta tiene que ser de acuerdo a tu propósito de vida, de acuerdo a lo que tú te dediques. Es decir, si tú eres entrenador personal, pues una de tus metas podría ser, yo qué sé, conseguir 10 clientes a la semana. Esa puede ser una de tus metas. En realidad tiene que ser metas alcanzables, que puedas cumplir, porque esas metas que tú cumples se van a quedar guardadas en tu subconsciente. Es decir, las metas que cumples las vas a tener en cuenta, sean materiales, sean físicas, sean financieras. Todas las metas que tú cumples las vas a tener en cuenta en cada acción, en cada decisión que tomas. Y esto pasa por el simple hecho de que tú vas a recordar la vez que fallaste, la vez que no cumpliste con tu palabra, la vez que no alcanzaste esa meta o la vez que sí alcanzaste esa meta, la vez que sí cumpliste con lo que dijiste y eso va a afectar o positivamente o negativamente, según hayas cumplido esa meta o no. Entonces por eso te digo que cumplas las metas que te propongas, pero que esas metas que te propongas sean alcanzables, que pueden ser metas a corto, a mediano, a largo plazo, puede ser en un determinado tiempo, pero que sean metas alcanzables. A eso es lo que me refiero. Y el segundo punto es definir o identificar tus fortalezas y debilidades. Es decir, si yo soy malo tocando el piano, pues bueno, soy malo tocando el piano, pero soy bueno hablando en público. Entonces, tienes que identificar tus debilidades y fortalezas y en base a tus debilidades, si afectan a lo que te dedicas o van a afectar en un futuro a lo que vas a hacer, tienes que cambiarlas y tienes que volverlas a una de tus fortalezas. Es decir, si yo soy malo para el inglés, pero sé que eso me va a afectar en un futuro, tengo que cambiar eso. En vez de que sea una debilidad, tiene que ser una de mis fortalezas. Tiene que ser una de mis fortalezas hablar inglés fluido. Tiene que ser una de mis fortalezas hablar fluidamente el inglés. Porque no sirve de nada de que sepa cuál es mi debilidad, que es hablar mal inglés o hablar mediocre inglés, y aún así que sepa esa debilidad y no la corrija. Porque al final una persona que no está dispuesta a cambiar su situación actual es porque está conformada con lo que está haciendo en el presente y con lo que siente, con lo que tiene en el presente. Y eso pasa porque te conformas.
Las personas se conforman con lo que tienen, con lo que hacen, con lo que dicen y con lo que tienen en general cada uno de sus días. Y sí, tú puedes ser una persona conformista, pero las debilidades no son lo mismo que tus fortalezas. Son totalmente opuestos. Y te digo esto como base, ¿vale? Para que entiendas que tus debilidades son lo que no te va a hacer progresar en la vida. Pero claro, si tú tienes en cuenta que una debilidad tuya es no saber a tocar guitarra, pero esa debilidad no te va a afectar en un futuro, no te va a afectar en tu meta, no te va a afectar en tu propósito, no te va a afectar en tu vida, es así, es una debilidad tuya. Es cierto, no sabes tocar el piano, pero no te va a afectar. Pero en cambio, si una habilidad tuya es que no te sientes bien contigo mismo porque tu cuerpo tienes una panza que no puede ni caminar, entonces esa es una habilidad que tienes que corregir lo más pronto posible, porque eso es algo que va a afectar tu salud y tu salud va a afectar a todo lo que hagas en tu vida, sea caminar, sea respirar, cualquier cosa que hagas, tu salud va a afectar positivamente o negativamente, dependiendo de tu estado de salud. Entonces tienes que identificar tus debilidades y tus fortalezas e identificar cuáles son las debilidades que tienes que cambiar, que tienes que corregir para pasar esa debilidad a una fortaleza. El tercer punto es cuida tu lenguaje. Cuida las cosas que te dices a ti mismo cuando estás solo. Si yo me digo que no soy capaz de resolver un problema de matemáticas, todos los días soy malo para matemáticas, soy malo para matemáticas, que soy un idiota para matemáticas. Entonces, al final, cuando venga un examen o venga un taller, una actividad, cualquier cosa, problema, un sencillo problema de matemáticas, ¿qué va a pasar? Que constantemente me he repetido, soy malo para matemáticas, soy malo para matemáticas. Entonces, no voy a ser capaz de resolver un problema tan sencillo o tan fácil, porque yo mismo me he puesto ese límite mental, yo mismo me he hablado a mí mismo que soy malo para las matemáticas y cuando me ponga en una situación en la que tenga que resolver un problema de matemáticas, ahí viene qué va a pasar. Como soy malo en las matemáticas, porque me he repetido constantemente ese lenguaje a mí mismo, no voy a ser capaz de resolver eso. Pero ¿qué pasa si digo lo contrario? ¿Qué pasa si en vez de decirme soy malo para matemáticas, soy malo para matemáticas, soy excelente para hacer ecuaciones, soy excelente en las matemáticas, me hay excelente, soy el mejor en las matemáticas, soy el mejor, soy mejor que todos en este salón, en las matemáticas, puedo resolver cualquier ejercicio que me ponga, cualquier actividad. ¿Qué va a pasar? Que vas a resolver cualquier actividad, cualquier ejercicio, cualquier cosa que te ponga en matemática. Si es uno de los aspectos que influye. Ahora, si tú constantemente te repites, soy malo para las matemáticas y después un día te dices, bueno, voy a cambiar ese pensamiento mío. Y voy a decir, soy bueno, soy mejor que los demás, soy excelente. Automáticamente ese pensamiento que ha cobrado, que ha cambiado, es el que va a influir en tu subconsciente, es el que va a influir en tus decisiones, es el que va a influir en tus acciones y por lo tanto va a cambiar ese resultado final, esa consecuencia. Eso es lo que va a influir. Y mucha gente no le da tanta importancia a los pensamientos, tanta importancia al lenguaje que tienes contigo mismo. Porque creen que no es cierto, porque creen que no es verdad. Pues los invito a que lo pongan a prueba. Dígase cada día que es malo para algo. En 5 días. Y después intente hacer esa acción. Para ver si es capaz de hacer. Repítase. Autorrepítase en su mente, en su lenguaje, que usted es malo corriendo durante 5 días. Y después en el sexto día, corra. Corre y va a ver que sí va a ser malo corriendo.
Y no es porque usted no haya corrido nunca en su vida, es porque simplemente se ha repetido a usted mismo que es mal para correr, que es mal para correr, y por lo tanto todos sus pensamientos van a influir en la acción de correr. Pero si te dice lo contrario, ahí viene que va a pasar absolutamente lo contrario, vas a saber correr. Entonces tienes que cuidar tu lenguaje, tienes que cuidar las cosas en las que te dices a ti mismo. El cuarto punto es enfrentar tus miedos. Enfrentar aquellas cosas que te atemorizan o te frenan en una situación de tensión. Y esto puede ser por varias razones, puede ser un trauma, puede ser algo que te asuste, pero al final un miedo es algo que te limita a hacer algo que te va a progresar. Porque bueno, yo antes tenía un miedo que era hablar a la cámara. Pero claro, de la repetición constante de hablar a la cámara, de hablar a otra persona, de conocer personas nuevas, de saludar a personas que no conozco, de hablar a personas que no conozco, de hablar constantemente a la cámara, ya no tengo ese miedo. Porque la repetición constante a través de un tiempo determinado. Si yo no me pusiera a hablar a la cámara y no conociera personas nuevas, tendría una desconfianza en mí mismo. Mis relaciones se verían afectadas, mi comunicación se vería afectada, mi lenguaje verbal se vería afectado, mi lenguaje no verbal también se vería afectado y todas las situaciones que eso conlleva se verían afectados porque no me he atrevido a hacer eso que me atemoriza, que me da miedo. Entonces, si tú no te atreves a hacer aquellas cosas que te dan miedo, no vas a alcanzar lo que quieres tener. No vas a alcanzar ni tus metas, ni tus propósitos, ni absolutamente nada, porque no has superado un solo obstáculo, que es uno de tus miedos. O sea, es tan simple como eso. ¿Tienes miedo a pelear con alguien? Ok, métete a practicar artes marciales y pelear con alguien. Supera tus miedos. Sea cual sea, lo tienes que superar. Cuando tú no superas tu miedo, te estás estancando y te estancas porque no estás progresando, no estás superando ese miedo que tú tenías. Cuando tú no superas tu miedo, te estancas. Cuando te estancas, no progresas. Cuando no progresas, eres un mediocre. Y más personas que están compitiendo contigo te sobrepasan. ¿Por qué? Porque ellos sí se atrevieron a enfrentar sus miedos. Ellos sí se atrevieron a hacer cosas que no le apetecía hacer, pero que hicieron. ¿Por qué? Porque querían progresar. Querían alcanzar algo en su vida. Tienes que tener los motivos suficientes para superar aquella cosa que te atemoriza, para enfrentar tus miedos, sean cual sea. El quinto paso o el quinto, yo qué sé, el quinto paso, el quinto, lo que tú quieras llamar, es ser auténtico, ser único, literalmente ser único, ser la persona que admiras y respetas, no tratar de encajar a otro grupo de personas, porque ese grupo de personas son los que tú quieres andar o es porque te sientes solo o da igual que sea. Tienes que ser único, auténtico, con lo que haces, con lo que opinas, con tus pensamientos. Porque cuando tratas de encajar en un grupo de personas y cambias de personalidad, no te identificas con tus valores, con tus principios, con tus creencias, con las cosas que te identifican a ti, estás siendo otra persona, no estás siendo tú mismo. Eso es lo que muchos tratan de hacer cuando quieren agradarle a todo el mundo, pero lo único que no saben es que esa es la mejor manera de ser un miserable.
Esa es la mejor manera de que no te respeten. Esa es la mejor manera de copiar a otra persona. Porque eso es lo que mucho se ve en las redes sociales. El copy-paste. El de te copio porque te funciona a ti, por lo tanto me va a funcionar a mí. Y por eso fracasan muchos. Por eso fracasan muchos creadores de contenido. Por eso fracasan en sus relaciones personales. Por eso fracasan cuando se comunican con otra persona. Porque no están siendo auténticos. No están siendo ellos mismos. Están siendo otra persona porque han cambiado de personalidad. No están definiendo las cosas que les gustan, las cosas que no. No están definiendo su personalidad. No están siendo auténticos. Y eso se nota a simple vista, eso se nota en tu lenguaje corporal, eso se nota en la manera en que te expresas, eso se nota en absolutamente todo. Pero claro, como yo me quiero parecer a esa persona, yo voy a intentar copiarla, porque esa es la mejor manera de yo parecerme a ella. Pero lo que no se dan cuenta es que esa es la mejor manera de ser un miserable, de copiar a otra persona y no ser auténtico, no ser tú mismo. No tenerte a ti mismo como persona, no quererte. Porque si tú te querías, si tú te quisieras, no intentarías copiar a otra persona, no intentarías copiar la manera en la que habla, copiar la manera en cómo transmite sus mensajes, copiar la forma en cómo se expresa, no intentarías copiarla. Pero por el simple hecho de encajar en un grupo de personas o de no tener una identidad definida, le intentas copiar. Pero al final eso no funciona así. Y terminas teniendo problemas en tus relaciones personales, en la forma en la que te rechazan porque no eres auténtico. Ya ves cómo todo eso influye en tus relaciones, en la manera como te expresas, en tu confianza. Todo eso influye en absolutamente todo. Y el sexto punto o el sexto paso es define tu propósito. Cuando tú tienes un propósito definido, el simple hecho de tener un propósito definido ya sabes cuáles son las cosas que tienes que hacer, cuáles son las cosas que no tienes que hacer y cuáles son las cosas que tienes que dejar de hacer, cuáles son las cosas que te tienes que deshacer de esas acciones, de esos pensamientos, de esas personas y todas esas cosas son las que te hacen progresar más rápido que el resto de las personas, porque cuando tú sabes qué hacer, cómo hacer, cuándo hacerlo, qué no hacer, qué dejar de hacer, con quién dejar de juntarte, cuando ya tú sabes todos esos factores, ya es más fácil entender y comprender cuáles son las claves para triunfar, porque ahí está la clave, ahí ya yo te la he revelado, ya te he revelado cuáles son las claves para triunfar. Y bueno, sí, tú puedes prestar atención, puedes aplicarlo, puede que no, pero al final eso no se puede cambiar. Al final un propósito es un propósito. Yo puedo tener uno, tú puedes tener otro. Pero lo que cambia no es el propósito en sí, porque ambas personas pueden tener el mismo propósito. Pero lo que cambia es la persona que asume la responsabilidad de tener ese propósito y de asumir las consecuencias de tomar acción cada día que haga, de sus pensamientos, de todo lo que hace en su día, de cómo plantea conseguir ese propósito. En realidad lo que cambia es la persona a la que tú le pones ese propósito. Tú puedes, tú puedes comparar dos personas que han tenido el mismo propósito durante 5 años y ver cuál es el resultado de las dos personas y va a ser totalmente diferente. Si quieres aprender a convertirte en tu mejor versión y ser la persona que admiras y respetas, puedes seguirme en cualquiera de mis redes sociales. Adiós.